Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de... Ya lo dijo un político que hoy es gobernador. Si te explican la economía de manera muy enredada y compleja, es porque te están engañando. Y aunque parezca una simplificación burda, nosotros los que vamos al supermercado a comprar con nuestro salario, nos suena el detector de mentiras cuando llegamos a la línea de cajas. Sabemos de comprar y vender. Las demás alternativas de la economía son sofisticaciones que le sirven a los gobiernos y a economistas para cuidar los intereses de los ciudadanos o para que alguien nos robe el producto de nuestro trabajo. Hasta aquí, una mirada sencilla de quienes no estamos interesados en los pormenores del valor de los bienes y servicios y depositamos en nuestros gobernantes el manejo de la cosa pública y de los intereses de todos. Pero el sentido común, que no siempre es el mejor de los sentidos, nos dice que atrás de cualquier decisión que determine cómo administrar la cosa pública, detrás hay un pensamiento decididamente político, entendiendo por político aquello que organiza esa cosa pública, contemplando las necesidades, el interés y el deseo de las mayorías. Así debería funcionar la democracia. Sin embargo, el sistema capitalista, amparado en criterios distorsionados de libertad económica, logra burlar las decisiones de las mayorías y consigue que unos pocos acumulen un capital que condiciona y somete a la democracia. No cabe duda que no solo ocurre aquí, con el gobierno de Milei, sino el colapso de las democracias occidentales está poniendo en discusión el sistema político, el orden económico y la dinámica social, pero fundamentalmente tensan la milenaria puja entre capital y trabajo. Bueno, estamos aquí en Nosotros los Otros, hoy jueves, un poquito más tarde empezamos, y con una compañía que vamos a tratar de, como ciudadanos de a pie, cosa que no me gusta decir, pero eso es lo que somos, ciudadanos de a pie, vamos a tratar de entender lo que es la economía, qué es lo que está pasando y qué puede pasar en el futuro. Para eso, y acá tengo un valor que me parece importante, un tipo joven, analista económico, integrante del espacio Encuentro Político, que de alguna manera renueva cara. ¿Por qué renueva cara? Porque estamos acostumbrados a los Melconian, a los Totos Caputo, a esos que nos hablan con una falsa sabiduría, con una puesta en escena, con una capacidad histriónica muy importante, pero hay toda una cadena de jóvenes, no solamente nuestro invitado, hay otro montón, que están debatiendo, están discutiendo, están tomando posiciones
y probablemente sean los que nos acompañen en los próximos gobiernos. ¿Cuándo se va a producir? Bueno, eso depende de la dinámica social. Está a mi lado Rodolfo Pablo Trever. Gracias por venir. Has sido parte de esta casa, ahora me enteré, en un principio de Radio Caput. Gracias por venir. Gracias a vos, Larry. Saludo a toda la audiencia. Sí, hemos sido parte de esta casa durante menos de un año, un lapso breve de tiempo, pero siempre es gratificante venir. Es un lugar donde uno se siente cómodo en casa. Rodolfo, sé que, estás enrolado en el campo nacional y popular. No importa las tendencias, hay muchas, de eso estábamos hablando fuera de micrófono. ¿Cómo describirías este momento económico? Digo, para ir desmenuzando la cosa, ¿sí? Para que todos entendamos. ¿Cómo lo describís? Sí, en primer lugar, me parece extraordinaria la introducción que hiciste, porque si algo siempre aclaro yo antes de empezar a hablar de economía, es que no existe la economía que no tenga una orientación política, un trasfondo político, ni tampoco existe política que no esté determinando de alguna manera a la economía. Por lo tanto, cuando hablamos de economía y de política, estamos siempre hablando de una misma cosa. El político que no habla de economía es porque es liberal y entiende que la economía tiene que ser manejado por otros y él tiene que hacerse cargo solamente de las cuestiones que hacen a la cosa pública sin meterse en las cuestiones de fondo. Un simple administrador, digamos. Un simple administrador de riquezas ajenas y que no pone en disputa a favor del pueblo la riqueza que se han apropiado otros, cuando en realidad toda la riqueza nacional es de todo el pueblo argentino. Y así en todos los lugares del mundo. Entonces el político que no habla de economía es en rigor de verdad un sometido al orden económico, que es el que tiene el poder de verdad. Porque el que maneja los fierros, el que maneja el laburo, el que determina quién trabaja, quién no, cuánto se paga y cuánto vale ese dinero, es el que tiene el verdadero poder. El resto todo verso, todo humo, para hablar claramente. Y el economista que no habla de política es un empleado del sistema, porque explica económicamente los costos, te dice el problema viene por acá, los costos, el problema es la falta de competitividad, el problema es el tipo de cambio, pero al no hablar de política no dice qué es lo que siente, qué es lo que cree eficaz para la administración nacional. Está siendo empleado de algún sector, defiende algún interés económico, entonces explica técnicamente la economía, pero no se mete en los objetivos, que eso lo marca la política. Uh-huh. Entonces, el economista que no habla de política es un empleado y el político que no habla de economía es un servil al poder económico. Bueno, por eso hablar de economía y de política es una misma cosa. Cuando vos me preguntás, Larry, ¿cuál es el momento económico entonces? Yo creo que es el momento económico y político que se explica desde la economía, porque somos un país totalmente sometido en el orden económico y por lo tanto en el orden político. Uh-huh. La permanencia de una democracia tutelada por el poder económico que se fue profundizando con el correr de los años, terminó por tener este cauce donde elegimos un representante de la embajada contra otro representante de la embajada y como tercera opción otro representante de la embajada. Teníamos tres opciones, ambas de distinto grado de profundidad del mismo sistema político, del mismo modelo económico, de un modelo económico de saqueo, que está determinado, que la brutalidad de lo que representan los personajes que fuimos a votar está determinado por el momento geopolítico de decadencia del imperio norteamericano, uh-huh, que precisa más que nunca explotar más sus colonias porque está decayendo ante el avance del poder económico de los distintos polos que están renaciendo económicos comerciales en el mundo, ¿no? Principalmente se ve reflejado en los BRICS, pero hay distintos focos. Sí, está el sudeste asiático también, los tigres. Y está el levantamiento de África como nunca antes en la historia, que te muestra el inicio de un multipolarismo naciente, creciente, desarrollándose, que le quita, obviamente, poder al imperialismo, porque el imperialismo solamente es imperialismo porque domina todos los comercios del globo. Eso tiene datos duros que lo demuestran. Las reservas globales en dólares eran del 82% hace 20 años atrás, hoy son del 50% en las canastas de reservas de los bancos centrales del mundo. Quiere decir que el dólar está perdiendo, hay un proceso de desdolarización a nivel global. Entonces precisa Estados Unidos más que nunca explotar su patio trasero. Y en eso aparecen los personajes como Bolsonaro, los personajes como Milei, que no son el resurgimiento, como muchos dicen, de las derechas a nivel global. No, no son las derechas. Ojalá fueran de derecha. Lo que son la profundización de empleados de títeres que buscan saquear con mayor poder. Bueno, yo decía que, por ejemplo, no hay ni neoliberalismo ni
ni anarco, ni liberalismo, como dice Milei. Esto es conservadurismo puro, es decir, las decisiones económicas están relacionadas con eso que vos decís, la dependencia del gran poder del norte y un conservadurismo hacia adentro que solo se puede aplicar con los palos. Lo vimos ayer con los jubilados, ¿no? Sí, es muy difícil enrolarlo en una ideología política porque en realidad no tiene ningún sentido. Por ejemplo, acá los conservadores en otro momento de la historia tenían un cierto anclaje en la concentración de riquezas en el orden nacional. Sin embargo, esto es muy difícil enrolarlo en un tipo de ideología porque es saqueo al servicio del poder. Es directamente un títere de la colonia, por ejemplo, pero no viene, o sea, Milei es el máximo exponente, pero anteriormente la deuda externa que tomó Macri, la legalización, la legitimación de esa deuda externa que aplicó Alberto Fernández, anteriormente los acuerdos con Chevron, cuando descubrimos Vaca Muerta y nos dimos cuenta del potencial que teníamos, voy a desarrollarla con YPF, se la dimos a una empresa norteamericana. Argentina viene de años y de años de dar pasos concretos hacia la profundización de la Argentina colonial. ¿Qué se debería hacer? Hablaste de Vaca Muerta y es un ejemplo interesante. Si vos no contás con la tecnología para la explotación de esa riqueza, ¿debería ser otro el modo de vincularse con alguien de afuera que pudiese desarrollar esa tecnología y ayudarnos a ganar o tomar la renta de esos bienes, de esa riqueza? Siempre uno tiene que mirar desde el lado del interés nacional, ¿no? Lo que le conviene. Si vos tenés distintas opciones, la opción A sería que uno tenga la capacidad de desarrollarla y explotarla por cuenta propia. Esa sería la mejor opción. Entonces, uno tiene que poner énfasis en mejorar ciencia y tecnología nacional para, en el corto plazo, poder desarrollarla vos mismo. Bueno, eso no existe. Eso no existe. La opción B es hacer un acuerdo con algún otro país del orden global que hagas que compres el know-how, el cómo hacer. O sea, vos permitís que ingrese a explotar las tierras una empresa extranjera llevándose parte de las ganancias, pero que se quede el know-how, el cómo hacer. ¿Modelo Bolivia decís? Bueno, el modelo Bolivia con China y también el modelo que el peronismo aplicó durante los gobiernos de Perón, por ejemplo, que venían de toda parte del mundo, hasta vinieron los alemanes a construir aviones acá, pero el cómo hacer del avión quedaba en manos de la empresa estatal argentina, en ese caso era FADEA. Entonces, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Entonces, eso enrolado dentro de fabricaciones militares. Entonces, esa es la política que te deja una parte de las ganancias y te deja principalmente el cómo hacer para que en el día posterior vos puedas desarrollar y explotar 100%. Ahora, la realidad, la tercera opción, que es venir y que un extranjero lo explote y se lleve la totalidad de las ganancias, es solamente justificado, no es justificado ni entendible, solamente se da, es factible porque hay un soborno, sí, porque no cabe duda. Porque no hay forma de que ahora yo prefiero no explotarlo antes que venga alguien y se lleve el 100% de la riqueza. Yo me refería a Bolivia, tomé el ejemplo de Bolivia porque creo que las condiciones internacionales no son las mismas que en los gobiernos de Perón. Estamos hablando de 45 a 55, de 46 a 55. Digo, no son las mismas y es posible que las condiciones te alteren la posibilidad de hacerlo. Claro. Por eso me refería a Bolivia, que demostró que a pesar de ponerle coto, un límite a la ganancia de las empresas internacionales, ninguna se fue. ¿Sí? Es decir, ninguna resignó su posición dentro de Bolivia para explotar lo que Bolivia le puede dar. Con ganancias pequeñas, pero sigue siendo ganancias enormes, ¿no? Es preciso el ejemplo que das, pero ahí te voy a poner esa situación no era comparable por ejemplo, con el ejemplo que yo dije de Perón hace años atrás, donde Estados Unidos tenía poder de gendarme en la región. Hoy en día, el multipolarismo, la creación, hasta hace poco tiempo, para también explicarlo, no irme para el lado del tecnicismo, hasta hace poco tiempo había un solo sistema de pagos internacionales que regía el comercio internacional, que era el SWIFT. Sí. Hace 3 meses se puso en vigencia a nivel global un sistema que es manejado por China y Rusia, que permite el pago en paralelo con total seguridad de cualquier transacción comercial con cualquier divisa. Entonces, hoy el poder de gendarme de los Estados Unidos
Otro ejemplo, hace años atrás, específicamente en el 2018, se quiso construir el canal de Nicaragua, paralelo al canal de Panamá, controlado por los yanquis, para completar la ruta de la seda china. Bueno, no se pudo hacer. Hoy se están elaborando proyectos y se están poniendo en marcha la capacidad instalada y la ayuda china para poder hacer el canal de Nicaragua. Eso te indica que el poder de gendarme de imperial que tenían los Estados Unidos está viéndose debilitado. Y otro ejemplo más, la situación de Venezuela, de las elecciones, hace años atrás hubieran determinado el fin del gobierno venezolano. Esta vez no. ¿Por qué? Porque ese poder imperial ya no es el que era. Hoy estamos en un mundo que es mucho más parecido al mundo de mediados del siglo XX que al mundo de hace 10 años atrás. Es interesante lo que estás diciendo. Entonces ahí tenemos nosotros dos caminos de opciones, dos opciones a atravesar. Uno, someternos a hacer una colonia que va a ser más explotada que nunca, producto del decaimiento del imperio norteamericano, que muestran siempre los imperios su peor cara antes de caer, y este es el momento de los Estados Unidos, una decaída que puede durar 2, 3, 5, 10, 20, 30 años. Sí. No se sabe. Los tiempos en el los mundo, procesos económicos, claro, no es el tiempo sociales, biológico. No es el tiempo biológico. Ni del deseo de uno. Ni del deseo. Fíjense el Imperio Romano, el Otomano. Bueno, las caídas son brutales y se llevan puesto lo que venga. Y Argentina está ahí. ¿Por qué? Por ser un país extremadamente rico en materia prima y en energía. Y el otro camino, el camino que podemos emprender si nos animamos a emprender un proyecto de liberación nacional, es de enormes posibilidades de desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque el contexto geopolítico permite hoy tener un mundo de posibilidades comerciales que te aíslan de la posibilidad de lockout económico, lockout financiero, el apriete, digamos, expropiación, el apriete que hace 10 años te podían hacer de forma eficaz, hoy no te lo pueden hacer. Entonces, la Argentina está en esa encrucijada de dos caminos, donde claramente la dirección política nacional, de toda la política nacional, de toda, y ahí no excluyo a nadie, ha decidido orientarse a someterse totalmente a ser una colonia explotada o administrar esa colonia explotada de una manera más humana. Bueno, pero nadie se escapó de la vía de la Argentina colonial. Justamente por eso decía yo que hay economistas que están entrando en el escenario de mediana edad, sí, que me parece que la política actual no los escucha, no los participa, los excluye, quizás por miedo a perder protagonismo, por miedo a perder ese buen pasar que tienen atornillados a la silla. De todas maneras, hay una porción de políticos que hay que rescatar. De todas maneras, me parece que es importante que podamos hacer también digamos, para la gente que va al supermercado, esto que yo decía al principio, ¿sí? ¿Es natural que la comida cueste tanto? ¿O están especulando y están usando el precio de góndola como factor de presión, como factor dentro del juego político? No sé, a mí me parece que la clase industrial argentina deja mucho que desear. Me parece que no tiene proyecto nacional, que es absolutamente, digamos, tipo ameba, no tiene forma, no tiene proyecto, y eso hace que especulen al máximo. Y creo que la comida hoy es eso. ¿Cómo se compone el precio de la comida en la Argentina hoy? Bueno, en los países que tienen su economía dolarizada, la Argentina, más allá de no tener el intercambio comercial en dólares, tiene su economía dolarizada. ¿Por qué? Porque todos los productos que entran y salen del país, que es lo que dirime, lo que después direcciona los precios internos, lo que marca los precios internos del país es lo que sucede en el comercio exterior. ¿Es lo que dijo Cristina el otro día, el bimonetarismo? ¿No pudimos salir de eso? Sí, claramente es eso, la situación es esa. Ahora, lo que faltó ahí comentar es que el bimonetarismo, la permanencia del bimonetarismo, indefectiblemente, cuando vos hablas de dos monedas, que una es una moneda inestable, de una economía dependiente, de un país que no tiene desarrollo industrial soberano, la pones en la misma balanza con la país de la moneda del país más importante e imperial del mundo. Lógicamente, ese bimonetarismo no existe como un efecto permanente, sino solo como una transición hacia la dolarización.
¿sí? No existe el bimonetarismo como esquema económico permanente. Pues entonces estamos en entre el proceso peso- hace muchísimos años Está- hacia la dolarización. y ahí está el No poncho. hubo ningún ministro en los últimos 30 años que haya visualizado y haya tendido a desprenderse de Sí, ese... el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional fue una manera de desdolarizar. Lo que hizo Néstor. Lo que decís. hizo Néstor. Ajá. Pero ese proceso se truncó cuando se devaluó años siguientes, años después. Cuando se empezó la devaluación del 2012 con el... O del 2018. 2012 cuando subió como ministro Kicillof. Axel. Y, Que le hicieron un golpe, porque en realidad fue un golpe blando. Sí, La devaluación del 30% en enero. Esa fue una devaluación. Sí, pero las devaluaciones en el mercado solo se pueden hacer cuando el mercado domina el mercado. pero por ejemplo, acá en la Argentina, desde la dictadura del 76, está rigiendo los mercados nacionales, la banca privada. ¿Por qué? Por la ley de entidades financieras de Videla y Martínez de Oz. Mira, de ese tema quiero hablar después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa. Porque todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe lo que es la ley de entidades financieras. Es decir, los economistas. Y por algunos supuesto, le quitan importancia y para le quitan no... importancia. Bueno, yo quiero que me la describas porque en realidad la gente no sabe de qué se trata. Todos sabemos que es malo, pero no sabemos por qué. Vamos a una pausa. Estamos con Rodolfo Treber, un economista joven. Vamos a una pausa y ya continuamos. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Capó. estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí realmente. Radio Capó. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de No Asociactiva. estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Y estamos aquí de nuevo después de la pausa con Rodolfo Treber, que dije era un economista joven, con intenciones políticas, con deseos de participar de la cosa pública, como yo dije antes, ¿no? De manejar los intereses del país. Y bueno, está haciendo una descripción de lo que está pasando en general en el mundo y particularmente en la Argentina. Y antes de irnos a la pausa, a mí me surgió una intriga, porque en realidad todo el mundo habla, todo el mundo del campo nacional y popular habla de la ley de entidades financieras. Todos sabemos que fue una disposición del gobierno militar y que eso afecta las transacciones nacionales. No sé si lo digo bien en términos correctos, pero bueno, ¿qué fue la ley de entidades financieras? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, simple para que lo pueda entender yo. Si lo puedo entender yo, está no, todo pero bien. ¿por qué es simple? Pero lo voy a explicar simple y no por simple. Lo que iba a aclarar es que no por simple es falso lo que voy a explicar. Ajá. Porque muchas veces cuando uno lo simplifica mucho, alguno que está acostumbrado a escuchar
gente que habla de economía de forma extraña y que te habla de Esos son los garcas. de índices y de todo eso, decís, bueno, pero este debe tener razón y este que lo explica tan fácil debe estar... Bueno, es al revés. Yo les aseguro que es al revés. La ley, hasta el año 1976, el Estado Nacional, a través del Banco Central de la República Argentina y sus agentes financieros, que son todos los bancos públicos y privados, hasta el 76 era así, recibía el ahorro de los argentinos. Ahorro de los argentinos, plata que vos pones en plazo fijo, que compras un bono, un título de deuda, todo el ahorro nacional en manos del Estado Nacional. ¿Qué hacía el Estado Nacional con ese? Planificaba la economía. ¿Qué hacía? Decía, bueno, va a haber créditos, una porción a créditos hipotecarios, una porción a crédito para la industria textil, una porción a crédito para la industria automotriz, una porción todo a la economía real. ¿Por qué? Porque el ahorro nacional, no acá, en todo el mundo, así se hizo China, así se hizo Estados Unidos, así se hizo Alemania, el ahorro nacional es el motor de crecimiento de cualquier economía a nivel global. Es el único, no existe otra cosa. No es la criptomoneda, no desarrolló ningún país. Es el ahorro nacional. Entonces, el ahorro nacional, jugando al casino virtual tampoco, es el ahorro nacional. El ahorro nacional es el que empieza a mover la economía y vos desde la planificación estatal vas diciendo a qué lugar querés potenciar para generar más puestos de trabajo, y generando más puestos de trabajo pagás mejores salarios y crece, se desarrolla la economía. Se desarrolla la economía. ¿Qué pasó en el año 76? La dictadura militar vino a cambiar el modelo productivo económico nacional. Vino a cambiarlo hasta ahora sin... ¿Eso es cambiar la matriz? Cambió la matriz. Hizo una revolución en el país, pero para el otro lado, que el que queremos nosotros, y cambió la matriz económica a una matriz de economía dependiente, primaria. Entonces, uno de los factores importantes es reducir la plata que va a la economía real. O sea, que no haya más crédito a la producción, que no haya crédito hipotecario, que no haya crédito a la vivienda. ¿Y esa plata dónde va? Va a la banca privada por orden de la Ley de Entidades Financieras. La banca privada es la que a partir del 77 decide dónde va el ahorro argentino. Antes planificaba el Estado, ahora planifica el mercado. ¿Y qué hace el mercado? No arriesga la plata, no va a la economía real, va a la especulación financiera. Compra de bonos en el exterior, herramientas especulativas internas al capital financiero que pagan interés sobre interés, pero no tienen ningún correlato con la economía real. La plata de los argentinos, el ahorro nacional, empezó a ser utilizado como especulación financiera y no para el desarrollo nacional. ¿Hay otro país que tenga algo parecido a esto? Cualquier país sometido tiene este esquema. La mayoría de nuestra América tiene este esquema de banca privada donde los estados no planifican la economía. Y ahora, ¿se podría cambiar sin que la banca privada ejerza ese poder que tiene al tener todo ese monto, todo ese capital que lo tiene como forma de extorsionar? Te puede decir, bueno, no, me lo quedo. El tema es el poder político, porque la plata que tienen las entidades financieras se manejan bajo sistemas de medios de pago nacionales. Entonces vos esa plata la podés en 30 segundos quedártela. Toda la plata del ahorro nacional en 30 segundos, un acto administrativo, te la quedás. No tiene poder de hacer ningún golpe del mercado la banca privada. El poder se lo das vos como Estado. Lo que pasó es que hubo una complicidad de los estados en permitir que ese poder siga en manos. ¿Por qué? Porque son los que bancan las campañas de la democracia, son los que bancan las campañas políticas, y todos tienen una afiliación a algún sector de la banca privada. O a todos, porque, por ejemplo... A ver, es simple. Coimea a todos. Sí. Entonces, poder se puede hacer. Lo que pasa es que tenés que tener el poder político para hacerlo, porque obviamente que no vamos a plantear todo como algo sencillo. Van a ser campañas no solamente de lawfare, sino de inestabilidad política. Tenés que tener el apoyo popular y la suficiente espalda para hacerlo. La Argentina, yo creo que tuvo una ocasión para hacerlo, que fue con el apoyo grande que recibió Cristina Kirchner en el 2011, luego de la muerte de Néstor, y teníamos una gran capacidad de reservas y de liquidez en el Banco Central, 55.000 millones de dólares sin deuda externa. Eso fue brutal. Y en ese momento no se realizó. Y en ese momento esa falta de acción política hizo que el enemigo avance, y en el 4 años después tuvimos los resultados de que tomaron el gobierno a través de las manos de Mauricio Macri. Esa ley de entidades financieras, entonces, retomando la importancia, es la que determina qué matriz productiva tenés en el país, porque es la que determina a dónde va el ahorro nacional.
es la que determina si tu ahorro vale para generar puestos de trabajo o si tu ahorro solamente vale para pagar Déjame renta preguntarte, financiera. la asociación de bancos es la que decide si le presta al campo, si le presta a la industria, si le presta... Sí. Y esa asociación de bancos hoy en día los 5 bancos privados más importantes del país su accionista mayoritario es BlackRock. Y BlackRock es Estados Unidos. Por lo tanto, es Estados Unidos quien decide, son los intereses de Estados Unidos los que deciden a dónde va la plata de los argentinos. BlackRock no es más que Estados Unidos. Es más que Estados Unidos, pero sus principales dueños, sus principales accionistas son empresas norteamericanas. Pero entonces, el capital viaja ya sin pasaporte, me parece. Sí, pero las empresas norteamericanas sufren el mismo efecto negativo ante el avance chino que los Estados Unidos. Entonces los intereses de las empresas norteamericanas están directamente relacionados con los intereses imperiales de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil, uno cuando ve el accionar de BlackRock a nivel global y cuando ve el accionar de Fidelity, de cualquier grupo, estos fondos de inversión piratas, ve que siempre son más bien no algo desalineado al poder de los Estados Unidos, sino que el brazo ejecutor de políticas imperialistas financieras. Ahora vos como economista, esta gente acumula y acumula y acumula. En algún momento esa acumulación pierde valor porque nadie consume o el consumo baja. Es decir, en la medida que ese dinero esté en manos de la gente, se produce el efecto reproductor, ¿no es cierto?, de consumo. Pero si no hay consumo y secan la plaza, se quedan con la plata, pero la plata pierde valor. Es no? el capitalismo. Es la ecuación básica de la economía que ellos la han logrado romper, y cuando se rompe y cuando ven que van, ¿qué hacen? Y generan alguna guerra, total, a ellos les sale bastante barato, o invaden otro país. ¿Por qué existe Israel? Si no es para eso, ¿por qué existen los grupos terroristas que nadie conoce de dónde se financian? También existen para esos. Yo creo que el imperialismo tiene distintos brazos. La guerra que hace el imperialismo contra la humanidad es una guerra de carácter híbrido. Tiene múltiples facetas. Tiene una faceta financiera, tiene una faceta bélica, tiene una faceta terrorista, tiene una faceta narco, porque el narco también... Bueno, ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos un problema mucho más serio, porque es... El narco es uno de los brazos, exactamente, uno de los brazos de dominio, en este caso cultural, como también otro brazo son las redes sociales. Entonces hacen una guerra híbrida donde atacan por múltiples lugares, y si vos no tenés una fuerte estructura política y no tenés una fuerte organización popular, es imposible hacerlo frente. Esa desorganización política en la Argentina y esa atomización de la militancia del campo nacional, al que pertenecemos todos pero no nos conocemos entre nosotros, esa atomización y esa falta de organización política es la que permite el avance sin ningún enfrentamiento real, concreto, fuerte del plan de saqueo que pero hoy, en que Europa, hoy tiene que en hoy Europa gobierna. podría pasar lo mismo, si el camino es el mismo, solamente que parten de un umbral mucho más alto, ¿no? Es decir, claro, y el umbral ese alto de donde parten es lo que le pone ciertos límites, porque tienen una condición de vida mucho más alta. Y aparte, yo creo que hay una cosa que hace la gran diferencia, es que la Argentina es un país extremadamente rico, mucho más rico que más de la mitad del terreno europeo. La Argentina tiene una riqueza extraordinaria. El problema es que los europeos no se fondean en su propia riqueza, sino en la riqueza de África, por ejemplo, o de Asia. Sí. Entonces, hoy África tiene un proceso interesante. Hay que mirarlo bueno, el proceso de África hoy solo existe por la cuestión geopolítica que hablábamos al principio del programa. Porque sin la caída del imperio norteamericano y sin el avance comercial de nuevos polos de poder, la situación de África no se hubiera podido dar. Por eso cuando hablamos de economía y política tenemos que hablar de una sola cosa, porque si no, pareciera ser que hoy el pueblo africano despertó. No despertó nada. Es igual de inconsciente que hace 100 años atrás. Lo que sucedió es que se dieron los factores para que ese espíritu de libertad que vive en cada uno de los pueblos tuviera lugar para despertarse. Y tiene otro factor, que es el factor militar joven, que es lo que está dominando África. Bueno, pero volvamos un poco a la economía de todos los días. Yo quería saber la estructura de no digo de precios, porque sería una tontería hablar ahora de estructura de precios, pero sí por qué aumentan las cosas. Es decir,
la inflación esta no responde tampoco a la emisión, porque seguramente siguen emitiendo. Es una mentira que no están emitiendo, pero digo, hay una especulación que va más allá de la inflación real, de la posibilidad de enfrentar un peso contra un dólar. Esto está claro, ¿no? Primero está el factor que hablábamos al principio, que es el factor de la economía dolarizada. La economía dolarizada, por eso digo no bimonetaria, sino dolarizada, porque cuando conviven dos monedas, cuando hay tanta diferencia de poder, la más fuerte domina la otra. Sí, eso está Entonces, claro. cuando hablamos cuando estamos en una economía dolarizada desde la década del 90, en una economía dolarizada el precio del tipo de cambio es el que y el precio de los commodities, de las materias primas en el comercio exterior, son los que definen los precios internos. En un país dependiente, el comercio exterior define las políticas internas y lo mismo vale para los precios. En una economía dependiente, los precios del comercio exterior definen los precios internos. Entonces, cualquier variación del tipo de cambio afecta a los precios locales. ¿Por qué? Porque vos vas a comprar un paquete de fideo, pero el que te vende el paquete de fideo es el mismo acopiador que vende el trigo al extranjero. Entonces vende el trigo al extranjero en dólares. Si vos querés comprar trigo, lo tenés que pagar en dólares. Está bien, pero no aumentó tanto en dólares como aumentó la comida acá. Es decir, ahí viene otro factor de especulación muy fuerte. El principal es el que te comenté recién, es el que regía hasta Milei. Ahora, luego de Milei hay un agravante, que es la dolarización, la inflación en dólares. Sí. La Argentina encarece sus precios en dólares. Eso sí es inédito. No, pasó en algún momento. Pasó en la década del 90. Sí. Pero es casi inédito en la historia de Argentina y es muy difícil de encontrar en la historia económica mundial. Un encarecimiento en dólares. Entonces, ¿por qué es eso? Geopolítica. Quieren que el argentino consuma poco. Quieren que el argentino pase hambre. Quieren que el argentino consuma poco gas, poco petróleo, poca luz, poco agua. Quieren que la Argentina coma menos trigo, menos carne. ¿Por qué? Porque quieren aumentar los saldos exportables. Quieren llevarse más riquezas al exterior. Quieren aumentar la expoliación de bienes comunes naturales. Quieren llevarse todo el litio, quieren llevarse todo el gas, quieren llevarse todo el petróleo. Entonces, ante la falta de oposición política en la Argentina, ese proceso de saqueo se está dando a niveles exagerados. ¿Cómo se exagera? Bajando el consumo local. ¿Y cómo se baja el consumo local? Aumentando los precios en dólares. Y el saldo exportable, el beneficio queda afuera. El beneficio no vuelve acá. El beneficio queda afuera, ¿por qué? Porque las leyes de inversiones extranjeras en la Argentina, desde la dictadura militar del 76, que se profundizó en la década del 90, y después se profundiza más ahora con el RIGI, determinan que antes un 95% y ahora un 100% de las ganancias que generan las inversiones extranjeras pueden ser fugadas al exterior. Lo que anteriormente, si uno leía libros de pensadores nacionales, del campo nacional, decía fuga de capitales, robo de la Argentina, hoy es legal. Desde hace 30 años es legal, pero hoy es legal en un 100% y se llevan todas las riquezas en modo de giro de dividendos legales, se las llevan al extranjero. En la Argentina rige un modelo de saqueo donde la Argentina es un vientre cautivo de una semilla transgénica extranjera y después las ganancias del mismo producto se van fuera del país. La Argentina pone sus bienes comunes naturales y no se queda con plata. La Argentina produce, trabaja, genera ganancia y toda esa ganancia va afuera. Les voy a dar un dato económico, pero que sirve muy bien para explicar la política que rige en la Argentina desde hace tanto tiempo. En los últimos 40 años, y para que vean otra cosa que me parece muy importante analizar en la economía política actual, dicen que la Argentina tiene un problema de escasez de divisas. No hay mentira más grande que esa. No hay una mentira tan burda y que esconde tanto sometimiento político como los que dicen eso. ¿Por qué? En los últimos 40 años, la Argentina tuvo superávit comercial en el INDEC. Van a buscar boletín estadístico del INDEC del comercio exterior y cualquiera de ustedes lo puede encontrar. En los últimos 40 años tuvo un superávit comercial de 220.000 millones de dólares la Argentina. Vendió 220.000 millones de dólares más de productos afuera que lo que compró. Sin embargo, por el régimen, por el estatuto del coloniaje que rige de la década del 90 y se mantuvo hasta estos días y se profundiza hoy con el RIGI de Milei, toda la ganancia producto de ese aumento de la productividad se fuga del país. Y no solo eso, no solo que no tenemos esos 220.000 millones de dólares, sino que además estamos endeudados en 400.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir?
que en la Argentina en los últimos 40 años se han llevado mínimamente 620 mil millones de dólares y hoy no tenemos $1 en el Banco Central. Rodolfo Trever, con quien estamos charlando sobre economía. Hablemos de política entonces. Diste un diagnóstico, trazaste el panorama, estamos en terapia no intensiva, estamos agónicos. Vos como tipo joven, que seguramente todos los días te encontrás con gente que milita con vos, que tiene el mismo interés con vos, ¿cuál es tu propuesta? No hablo de propuesta política en sí misma, sino ¿cómo solucionamos esto? Bueno, primero, obviamente que sí, hay propuestas programáticas, pero que se pueden debatir un montón de tiempo, pero que tienen que ver todo con dar vuelta esta matriz económica dependiente, ¿no? Que eso es muy interesante para hablar, pero hay una cuestión anterior y necesaria para que todo eso sea posible, que es la organización política, que es lo político. Hoy la Argentina tiene en su militancia, en su campo nacional, dos factores que la segregan, que la atomizan. Una es una es justamente esa, la atomización del campo militante, ¿no? Los proyectos La fragmentación. La fragmentación, los proyectos políticos que decían ser y no fueron, las traiciones sistemáticas de los dirigentes del campo nacional, que se ve reflejado públicamente, no hace falta que yo ande dando nombres, pero la traición es la moneda corriente, es la moneda de intercambio corriente del campo. Es que se ha naturalizado en los últimos tiempos. El que no es traidor no tiene premio. El máximo traidor Massa, candidato a presidente. El máximo traidor Alberto Fernández, presidente. El máximo traidor que venga va a ser el candidato a presidente del campo nacional y popular de los años siguientes. Entonces, la traición es la moneda de cambio más valorizada y la traición es parte, y eso el pueblo ya lo leyó y se escapa, la militancia se escapa de esos lugares. La atomización es una cuestión importante. Luego, en la pérdida de la institucionalidad. Nosotros no tenemos una institución política con dirigentes políticos donde podamos ir a nutrir. Pero otra vez estás cayendo en lo que yo no quería caer, que era el diagnóstico. Me estás diagnosticando y trazando el panorama. ¿Viste? Me estás contando. La situación es esa. Ahora lo que tenemos que hacer justamente es, para romper eso, para romper la atomización de la militancia, tenemos que primero, que es lo que estamos intentando hacer desde Encuentro Patriótico, humildemente, con las pocas herramientas que tenemos, pero con las muchas ganas y convicción política que tenemos, es que creemos necesario un reagrupamiento de cuadros políticos. Tenemos que reagrupar todos los cuadros políticos que vayan en este camino, que en serio entiendan que la situación de la Argentina está en una situación de encrucijada, donde tenemos que ir hacia un proyecto de liberación nacional, hacia el conflicto directamente, o caer en el peor de los saqueos coloniales, que no hay grises en este momento de la historia argentina, que estamos en un país extremadamente rico, con el 60% de nuestro pueblo en la pobreza, que no hay margen y que estamos siendo saqueados, se están llevando ya más de la mitad de nuestro territorio, está en manos extranjeras. Quiere decir que estamos en una situación límite de agonía, donde tiene que haber un reagrupamiento de cuadros y una fuerte organización política que vaya por la liberación nacional. Que no sea otra organización política reformista, ni que vaya a negociar con la embajada, ni con Laura Richardson, sino que se pare de frente a todos esos cuadros políticos que ¿ves algún cuadro que vaya a hacer eso? ¿Lo ves? Yo creo que si están en la gran escena nacional es porque están parcial o totalmente bancados por el sistema. Lo que estoy hablando yo es una unidad de las bases. Una unidad de las bases que es necesaria, que es lo que no está pasando y que es lo necesario, que es a lo que aspiramos. La unidad de la base de la militancia nacional para volver a reconvertir. ¿Cómo se logra? Porque ahí está el problema. A ver, siempre digo en este programa que es bueno que empecemos el debate. No lo vamos a terminar, menos en una hora de radio, pero sí tirar la idea de cómo debatir esto. Y la verdad que no hay muchas respuestas. Mirá que se han sentado aquí un montón de gente, no porque yo las ponga en la incomodidad de tener que dar, porque sencillamente no hay una respuesta única y digamos unívoca, y no hay respuestas. Hay como un circuito constante de describir lo que está pasando, pero nadie puede ni siquiera empezar el debate de cómo se resuelve. Una cosa es decir, sí, quiero que todos seamos buenos. Bueno, está bien, eso es lo que quiere todo el mundo. La cuestión es que pragmáticamente no hay respuestas. Por eso, y prefiero que me digan, mira, no tengo la respuesta concreta, sé que es por ahí, y por ahí hay que iniciar el debate, a decirme en circunloquios que está, pero no está.
Sí. Está claro que si uno supiera cuál es el camino correcto, ya lo estaríamos andando y tendríamos más éxito del que tenemos. O sea que la certeza no hay. Pero lo que sí hay es una fuerte convicción de que hay que hacer, porque individualmente no se va a juntar el campo nacional. Hay que hacer un reagrupamiento de cuadros, hay que formar una organización política frentista, lo más amplia posible dentro del campo nacional y popular, dentro del campo hoy en día nacional, popular y revolucionario. Porque si no entendemos que este proceso que tenemos que dar es un proceso revolucionario, vamos a caer en los errores de la negociación con el enemigo que se cayó en los últimos eso te iba a decir, 10, 15 años. Entonces, exactamente eso. Es nacional, popular y revolucionario, no reformista, no negociador, no medias tintas, nacional, popular y revolucionario. Un reagrupamiento de cuadros para formar una organización política que haga el llamamiento a toda esa militancia nacional atomizada para que vuelva a encontrar lugar, casa. Porque lo que tenemos que hacer en primera instancia para que las condiciones políticas se den para iniciar un proceso luego de ser una alternativa política viable es el fortalecimiento de una organización política popular, que hoy está faltando en Argentina. No hay emergentes a esta situación. Hoy no hay. Hoy lo que hay son muchos negociadores que están tratándose de posicionarse mediáticamente para hacer una cara visible de las próximas elecciones. Y a lo sumo intentan juntar a la gente desde la vía electoral. Cuando si hay algo que ha traicionado los intereses de la gran mayoría de la militancia y del pueblo argentino, son las alianzas electorales. Entonces por ahí no va. Militancia, hay que juntarse con el debate de un proyecto político, la militancia nacional y popular por abajo, reagrupamiento de los cuadros de las organizaciones populares pequeñas, medianas, grandes del país, grandes mesas, dejar los egos de lado porque el neoliberalismo, el capitalismo colonial se nos ha metido en la cabeza y todos andamos pensando cuál va a ser el carguito que voy a tener, cuál va a ser el beneficio económico, y esa basura rompe toda posibilidad de alianza de las bases. Tenemos que empezar a pensar desde el pobre, desde el excluido, desde el que está sufriendo, empezar a pensar con amor a la patria, con amor al pueblo, y solo así se va a dar la cosa. ¿Es fácil? No. ¿Cómo se hace en la práctica? Intentando. Lo que sí tenemos es, ojalá que exista otro factor que haga que todo este proceso se acelere. El hambre. El hambre. Te voy a contar algo. Pero mientras tanto hay que intentar. Pero fíjate vos lo que pasó ayer con los jubilados. Estaban solos. Se terminó la votación. El resto de las organizaciones que a medias convocaron se fueron. Dejaron a los... Entonces, el llamado tuyo está bárbaro. Yo también lo hago. No encuentro masa crítica. Y es un problema. Claro que es un problema. Tenés 2 minutos como para decir algo que yo no te haya preguntado y que te interese que difundir, que la gente sepa, que la gente se ubique, digamos, por dónde pensás vos que tiene que ir. Como dijiste, humildemente, ¿no? Decirlo sí. como... No, en principio, en el mismo sentido que veníamos hablando al final. Nosotros estamos haciendo cursos de formación política, estamos emprendiendo charlas presenciales y virtuales de encuentro para hablar sobre la situación del país y para que se vea la posibilidad de desarrollo y de potencial futuro que tenemos si emprendemos un proyecto de liberación nacional. Y creo que en ese sentido, dentro de ese marco, tiene que darse la unidad del campo nacional. Entonces, en realidad no es un mensaje hacia la audiencia, sino que es un pedido hacia la audiencia de encontrarnos, que volvamos a encontrarnos, que los argentinos se vuelvan a encontrar, que volvamos a hermanarnos, que volvamos a pelear codo a codo, que entendamos que la lucha del otro es la lucha nuestra y que ahí en esa hermandad de volver a encontrarnos como patriotas, como sujetos políticos de transformación, en no esperar más que aparezca alguien que nos solucione la vida desde arriba, vamos a encontrar la solución. La oligarquía nacional, lugar donde salieron varios de los que después dieron procesos buenos para la Argentina, por ejemplo Juan Manuel de Rosas, el Ejército Nacional, donde salieron personajes como San Martín y Perón, la burguesía nacional, donde salió, por ejemplo, Irigoyen, todo eso hoy no existe. La oligarquía nacional no existe. La burguesía nacional no existe. Es un término antiguo. Hoy la oligarquía es transnacional. Los que quedaron acá son empleados de los extranjeros. Entonces hoy no tenemos posibilidad de que alguien de arriba nos venga a salvar traición como traición a su clase. Hoy la revolución la tenemos que hacer desde abajo. Hoy tenemos que hacer
tenemos que hacer nuestro 17 de octubre, pero crear nuestro personaje, no esperar que venga desde arriba. Entonces la tarea que tenemos hoy es la más difícil. Pero si no nos encontramos, si nosotros no nos ponemos hitos de encuentro, no nos podemos empezar a organizar desde abajo, eso va a ser imposible. Entonces, más que un mensaje final al público, es un pedido de encontrar. Rodolfo, yo aplaudo tus intenciones, las pongo en duda porque esa es la tarea del periodismo también, es ponerlo en duda. Supongo que es por ahí por donde vos decís, pero veo que está difícil. Yo también supongo. Sí, está difícil. Gracias, Rodolfo Trever, por haber estado aquí en Nosotros. El diagnóstico es bastante negro, bastante oscuro. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias a Martín Loza en los controles. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí, jueves, 16 horas. Siempre me olvido, ¿no? Porque hay otros. Jueves, 16 horas. Gracias. Aquí estamos pa' que te recueste. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto